A pesar de toda circunstancia, tú eres un Padre que siempre estás dispuesto, Señor, a perdonarnos, a amarnos. Y sabemos por fe en tu Hijo Jesús que tú has inclinado tu oído, mi Señor. Tú has inclinado tu oído para estar esta noche entre nosotros, porque invocamos tu santo nombre. Y te pedimos por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios, que seas tú ministrando en cada uno de nosotros. Te rogamos y te pedimos, Señor, que seas tú el que tome el control de esta reunión para tu gloria, Señor, para la gloria de tu Hijo. Que seas tú, Dios Espíritu, quien nos lleve a la sabiduría, a la palabra, para poder entender, Señor, este tema tan hermoso y tan maravilloso tuyo, característica única tuya, Señor, de lo que es la inmutabilidad de Dios. Gracias, Padre amado, porque sabemos que serás tú quien nos va a ministrar en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, eh, hermanos, hoy vamos a iniciar un tema también, yo creo que extremadamente interesante, muy importante, como todas las cosas de Dios, como todos los atributos de Dios. Hoy vamos a tocar el tema de la inmutabilidad de Dios, uno de sus atributos no comunicables, una característica única de Dios que no la comparte con nada ni con nadie de su creación. Es algo sumamente interesante porque vamos a comprender a lo largo de este punto, de este atributo de Dios, cuán importante es que Dios no cambia, que Dios no tiene sombra de variación, que Dios fue el mismo ayer, lo es hoy y lo será para siempre. Dios nunca va a cambiar. Entonces, para que vayamos metiéndonos en tema, los quiero invitar por favor a que busquemos en nuestra Biblia. Para los que no la tengan, si gustan pueden anotar o buscar en sus celulares. Vamos a ir a la carta a los Hebreos para comenzar con un versículo muy importante para iniciar así lo que es la inmutabilidad de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Y fíjense cómo dice la palabra del Señor. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ya nosotros debemos entender, hermanos, que la palabra inmutable es la forma negativa, por decirlo de alguna forma. Es lo negativo, lo opuesto o lo contrario a lo que es ser mutable. La palabra mutable, amados, que viene del latín, significa que todo está sujeto a cambio, todo muta, todo cambia. Absolutamente todo en esta vida, todas las cosas cambian. Cambiamos en muchos sentidos, cambiamos en lo que es nuestra forma de ser, cambiamos tan simple por el sencillo hecho de que envejecemos, cumplimos años, ya no somos los mismos que hace 10 o 15 años. Eh, en todo sentido, nuestra vida, nuestro ser como tal cambia. No solamente el de los seres humanos, el de todo, el del reino animal, los animales también cambian, envejecen, todo el reino vegetal, o sea, absolutamente no hay nada en la creación de Dios, ni siquiera lo que es invisible o imperceptible para los humanos se mantiene igual. Las células mueren, se regeneran, nacen nuevas. Es un proceso, es un ciclo que no termina, pero todas las cosas en esta vida cambian. Entonces, es importante que entendamos que lo inmutable es aquello que no está sujeto a ningún cambio ni relativo ni absoluto. Y esa es una característica única, como ya lo dije, que nuestro Dios, nuestro Señor, presenta. Él mismo la exclama y lo dice, y así lo mantiene por todos, absolutamente todo, por toda la eternidad, por todos los siglos. Yo creo que la inmutabilidad de Dios, una de las características que nosotros como seres humanos más debemos apreciar es que gracias a esa inmutabilidad, gracias al hecho de que Dios no cambia absolutamente por ninguna circunstancia, es una de las razones que más nos tiene que llevar a lo que es la paz y la alegría.
Fíjense cómo dice en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 6. Fíjense cómo dice el Señor. Él dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Les voy a hacer un gran resumen, un rápido resumen. Fíjense que Dios en el libro de Malaquías presenta una gran queja y una gran molestia en contra del pueblo de Israel, específicamente en contra del pueblo de Israel. Ahorita no le voy a caer en cuáles son los detalles, pero lo que quiero decir con esto, fíjense que a pesar de la suprema molestia, de la ira santa que Dios presentaba frente a la queja que tenían contra el pueblo de Israel, fíjense que él dice que él no cambia. Él dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob no han sido consumidos. Eso es sinónimo a decir, como yo no cambio, no han sido destruidos, porque si yo tuviera cambio o variación en mi carácter, en mi forma de ser, ya los hubiera destruido, ya los hubiera desaparecido, los hubiera borrado. Eso es lo que Dios en buen criollo, en buen venezolano, por decirlo así, nos enseña, nos explica aquí en el libro de Malaquías. Y créanme, amados, que eso es algo sumamente maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, Dios también ha prometido a todas las generaciones de la humanidad, a todas las generaciones de los hombres, de las mujeres, Él ha prometido que su misericordia, que su paciencia son infinitas. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña todos los días, absolutamente todos los amaneceres, cada nuevo día, la misericordia de Dios nace de nuevo. Y esto lo que quiere decir cuando dice tus misericordias son nuevas cada día, es que Dios es tan paciente con nosotros, pero tan infinitamente pacientes, que por más que nosotros, a modo humano lo explico para que lo podamos entender, por más que nosotros hoy jueves hayamos desafiado y nos hayamos portado terriblemente mal en contra de la santidad de Dios, mañana viernes al amanecer, Dios nos va a tratar con una misericordia tal como si el día anterior, o sea, hoy jueves, no hubiéramos pecado contra Él. Dios se complace en la misericordia. Y si bien es cierto que hoy no estamos tocando el tema de la misericordia de Dios, sino de su inmutabilidad, con esto de la misericordia lo que les quiero decir es que Dios prometió que sería un Dios de misericordia, y como Él no cambia, esta característica o este atributo de Dios tampoco lo va a cambiar. Fíjense que cuando Dios trata con Moisés en un momento determinado en el libro de Éxodo, que es el segundo libro del Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, Él dice que Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Si nuestro Dios fuera como nosotros, si Dios fuera como los hombres, que nosotros sí cambiamos, pues Dios, vamos a decirlo de una forma muy sencilla, muy humana, Dios en un momento de ira o de molestia, Él pudiera haber tomado la decisión y destruirte a ti, destruirme a mí, destruir a toda la humanidad, como incluso Él lo habló con Moisés. Entonces, yo creo que en esta introducción que les estoy haciendo con estos dos versículos, hermanos, de la carta a los Hebreos y la carta del profeta Malaquías, el libro de Malaquías, con esto yo creo que estamos entrando claramente a entender cuán beneficioso para nosotros los seres humanos es que Dios sea inmutable, que Dios no cambie en nada. Porque fíjense algo, nosotros los seres humanos, y eso ya lo hemos tratado anteriormente, tenemos un gran problema porque somos pecadores, somos de una naturaleza caída, de que tenemos un Dios que es santo. Ahorita se los dije y lo repito, Dios no es como los hombres. Y yo se los he leído, se los he compartido, y así lo dice en el libro del profeta Isaías,
y de otras formas también lo dice en otros libros de la Biblia. Él dice, yo no soy como ustedes. Entonces fíjense que les quiero citar dos partes de la Biblia más para que podamos avanzar, para que podamos continuar. Volvemos al libro, a la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, para que podamos entonces utilizar esto como punto de continuación en lo que es la naturaleza inmutable de Dios. Fíjense, vamos a la carta a los Hebreos, al capítulo 6, el versículo 17 y 18. Fíjense qué hermoso estos pasajes. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asimismo de la esperanza estar delante de nosotros. Repito, sobre todo voy a repetir el versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, fíjense cómo dice que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor aquí? Primero, dense cuenta cómo en los dos versículos se nombra la inmutabilidad de Dios, o sea, el hecho de que Dios no cambia y el hecho de que Dios no miente, y que esto nos ayuda, nos consuela a nosotros a asirnos, a agarrarnos del hecho de que podemos consolarnos en la misericordia de Dios, en que en todas las promesas que Él nos ha hecho antes de la carta a los Hebreos, o sea, hacia atrás hasta el Génesis, que todas sus bendiciones, que su perdón, que su misericordia, que su bien, que su bondad, que su espíritu, que toda promesa, que toda bendición dada a los hombres, Dios nunca la va a apartar de nosotros, porque Él no es hombre para ser mentiroso. Y fíjense cómo dice que su carácter es inmutable. Qué hermoso eso, que podamos entender que gracias a la inmutabilidad de Dios, aun y cuando nosotros nos portemos mal, o nos portemos bien, o nos portemos más o menos, o sea, como sea nuestra conducta, Dios no va a variar ni va a cambiar a pesar de nosotros. Y como no va a cambiar, entonces nosotros podemos estar seguros de que siempre, aunque no lo merezcamos, vamos a contar con su misericordia. Y ya para finalizar ahorita, les voy a mencionar en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 17. Fíjense cómo dice la palabra del Señor en el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ya habiendo cerrado estos cuatro libros y estos tres libros y estos versículos que les acabo de leer, yo quiero que entonces podamos entender y quiero que por favor, mientras ustedes me escuchan, mediten en que a pesar de todo lo que nosotros somos o lo que hayamos hecho en el pasado y lo que continuaremos haciendo, porque nuestra naturaleza caída siempre nos llevará al error, al pecar, al equivocarnos, pero Dios, por eso, por nuestra condición, Él no va a cambiar. Saben que yo en muchas oportunidades he escuchado a personas y he oído a personas que dicen, oye, qué bueno esto que me pasó. Bueno, debe ser que me estoy portando bien, que Dios me recompensó por esto. Amados, si Dios nos recompensara o si nos tuviera que recompensar porque nosotros nos portáramos bien, o si nos tuviera que castigar porque nos hemos portado mal, en el primer caso, nunca nos recompensaría y nunca nos daría nada bueno, como dice aquí que toda buena dádiva solo viene del Padre de las luces. Y si el castigo fuera porque nos portamos mal, pues amados, entonces
Jamás deberíamos de contar con la misericordia de Dios. Pero vuelvo e insisto en lo que dice, sobre todo en la carta a los Hebreos en el capítulo 6. Dios no es hombre para ser mentiroso y en su carácter inmutable, Él ha decidido bendecir al hombre, bendecirnos a nosotros y toda bendición, todo lo que en alguna forma nos consuele o nos dé algún tipo de paz o nos dé sosiego, todo solamente es por su inmutable misericordia y amor a nosotros, sin importar que nosotros cambiemos. Ahora bien, hay algo que no lo hemos dicho, mas ya lo hemos entendido a lo largo de todo este caminar juntos en nuestro compartir en el Señor, en que, ¿por qué si nosotros decimos que Dios es inmutable, por qué Dios es inmutable? Si nosotros decimos que en Dios no hay sombra de variación, ¿por qué Dios no cambia? ¿Por qué no hay esa sombra de variación en Él? Ya ahorita les compartí, amados, en que en el latín todo lo que es mutable es todo lo que está sujeto a cambio, porque todas las cosas en esta vida, en un sentido, deben evolucionar. Todas las cosas deben cambiar o para bien o para mal. Hay personas, amados, me imagino que ustedes han conocido en esta vida, que lamentablemente cambian para mal, cada vez van para peor, o hay personas que van para mejor, que ustedes han visto cómo maduran, cómo crecen, cómo evolucionan, cómo incluso sus sentimientos van cambiando a lo largo del tiempo, hasta el simple hecho, por decir, un niño cuando va creciendo, que va madurando, va adquiriendo responsabilidades. O sea, todos somos susceptibles al cambio. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla, como les digo, que ya lo hemos hablado, lo entendemos intrínsecamente, pero es necesario decirlo esta noche. Primero porque como todos somos imperfectos, porque como todos somos finitos, como somos tan pequeños, todos necesitamos cambiar. Todos los seres humanos, lo idóneo siempre sería que deberíamos mejorar, que deberíamos de cambiar para mejor, pero Dios no necesita cambiar porque Él es perfecto en todo y Él es infinito. ¿Para qué tendría Dios que cambiar, por ejemplo, en sabiduría? ¿O cómo podría Dios cambiar en sabiduría algo si Él es infinito en sabiduría? En otras palabras, Él es omnipotente. La sabiduría de Dios no tiene límite. ¿Cómo Él va a cambiar en eso? ¿Cómo Dios va a ser cada día una mejor persona o un mejor Dios, si lo pudiéramos decir así, si Dios es infinitamente santo? Dios es inmutable en santidad porque su santidad es absoluta y es perfecta. Como Dios, hasta el simple hecho dentro de lo que son sus características o lo que nosotros emocionalmente o humanamente catalogamos o tipificamos como nuestros sentimientos o nuestras emociones, ¿cómo Dios va a cambiar su forma de ser si Él no necesita cambiar? Nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son infinitamente perfectos en todo. Entonces ya por algo que parece tácito, por algo que ya podemos decir, bueno, sí, eso yo lo sé, pero es necesario traerlo hoy a colación porque el hombre tiene necesidad de mejorar, el hombre tiene necesidad de cambiar, el ser humano incluso cambia aunque no quiera. Les pongo un ejemplo que parecerá muy tonto, pero es así. Tan sencillo que el hecho de un niño cuando crece va cambiando su sistema óseo, su metabolismo, su pensamiento, sus emociones, todo cambia. Nosotros necesitamos cambiar porque nosotros en el universo, en la creación de Dios, necesitamos llegar para los efectos de nuestra salvación a la estatura de la plenitud del perfecto Hijo de Dios. Dios a diferencia de nosotros, no necesita absolutamente nada de esto, ya que Dios ni siquiera en su forma de pensar, amados, ni siquiera en sus emociones, difiere de sí mismo. O sea, nosotros cuántas veces, y yo creo que todos deberíamos de ser tan sinceros y aceptar, o mejor dicho, reconocer que de repente un día, un lunes, podemos estar muy contentos, muy eufóricos, muy agradecidos con Dios,
de una forma muy excelsa y al día siguiente, por cualquier razón, hasta en un segundo, podemos caer en un estado de ira, de molestia, de depresión, de tristeza. Podemos cambiar y variar de cualquier forma. O un día podemos pensar de cualquier punto en esta vida de una manera y al día siguiente podemos cambiar nuestro enfoque, sea porque hemos recibido algún tipo de conocimiento que nos haga cambiar o variar el enfoque que teníamos en ese punto, o por cualquier circunstancia que nos haga pensar de una forma distinta. El ser humano es susceptible de cambiar. Dios ni siquiera difiere de sí mismo. ¿Cuál es otra ventaja, amados, de que Dios no difiera de sí mismo? Muy sencillo, su palabra, y ya esto también lo hemos visto anteriormente, en su palabra Dios no puede contradecirse. Muchas veces nosotros en el caminar de la vida, a veces cuando caemos en ciertas incertidumbres, tal vez en ciertas confusiones, en decisiones que debemos tomar o situaciones adversas o favorables que vienen a nuestra vida, nosotros claramente podemos ver la mano de Dios, nos parezcan negativas o nos parezcan positivas las circunstancias, porque como Dios no tiene sombra de variación y como Dios no puede contradecir su palabra, entonces ya sabemos cómo va a actuar, cómo va a reaccionar Dios frente a una situación de pecado o de justicia. Ya nosotros conocemos el inmutable carácter de Dios. Ya nosotros sabemos cuando algo ocurre, cuál es el pensar de Dios en eso. Y nosotros debemos sentir una gran alegría, entendiendo hoy en esta primera parte de lo que es la inmutabilidad de Dios, porque eso también nos garantiza a nosotros lo que es la protección, la bendición y el bienestar de Dios derramado en nuestra vida. Mientras el mundo se siga descalabrando, mientras el mundo siga peor, no que ahora surgió la cepa esta o la variación delta en el coronavirus, o que la inflación está así, o que el dólar, no importa la situación, nosotros sabemos, como ya Dios lo dijo en Malaquías 3:6, yo soy Jehová y no cambio. Ya sabemos entonces que nuestro Dios siempre va a ser roca segura para el que corre a él, va a ser castillo fuerte para el que necesita refugiarse en Dios. Dios ha hecho promesas hasta para el simple hecho de dormir, como lo dice en el Salmo 4, versículo 8, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, puedo vivir confiado. O en Isaías 40 y 41, donde Dios te dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Isaías 43 dice, aunque pasares por el fuego no tocará ni siquiera uno de tus cabellos, y si cruzares por río, las aguas no te anegarán, porque yo soy Jehová tu Dios, yo soy el que te esfuerzo, yo soy el que te dice no temas, yo te ayudo. Si Dios ha dado esas promesas y como es inmutable, ya sabemos que aunque el mundo se caiga, nosotros sus hijos estamos bajo las alas de su protección, como dice en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, fortaleza mía, castillo mío, en quien me refugiaré. Entonces, aunque pasen los siglos o aunque pase cualquier circunstancia en nuestro tiempo de vida o aunque presentes cualquier situación, por más terrible y aunque tú creas que no tiene salida o que no tiene solución tu problema, en Dios está tu refugio, porque aunque Él haya dicho esa promesa siglos atrás, milenios atrás, Dios la sigue sosteniendo. En el libro de Josué, en el capítulo 1, y eso fue, amados, estamos hablando hace 3,500 años. Es más, permítanme por favor que se los voy a leer porque es hermosísimo. Aquí está Josué, capítulo 1. Vayan buscando o si quieren vayan anotando. Versículo 8. Miren cómo dice la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces
y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa fue hecha hace 3.500 años y 3.500 años después, hoy, nosotros sabemos que si leemos ese libro de la vida, que es la Biblia, que si cumplimos con Dios, que si obedecemos a Dios, todas esas promesas, esas bendiciones, esa protección, Dios la cumplirá en ti. Si tú cumples con Dios, Dios ha jurado que va a cumplir toda bendición. Cuando Dios, mucho más atrás que Josué, habló con Abraham, y la Biblia dice en el libro de Génesis, y no habiendo otra cosa superior, dice, Jehová Dios juró por sí mismo. Entonces ahí podemos ver que si Dios no es hombre para ser mentiroso y que Dios es inmutable, entonces toda promesa que Dios hizo, aún desde el tiempo de Abraham, aún desde hace más de 4.000 años, esa promesa se mantiene hoy en día. Y todas las promesas que tú leas en la Biblia, porque tenemos que leer la palabra de Dios, todas esas promesas están actualmente, son vivas y son reales en tu vida si te apropias de ellas buscando la presencia de Dios. Entonces, amados, podemos seguir y seguiremos hablando de la inmutabilidad de Dios, pero yo creo que no hay nada más hermoso que entender que Dios no es hombre para variar, para cambiar de parecer, ni para mentir, ni para quitarnos sus promesas, porque un día, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestro error, Dios se enoje. No. Aún y cuando su ira se encienda, Dios no retira su promesa y su bendición, porque Él ha puesto su propio nombre en Cristo Jesús, su Hijo, diciendo de que todos nosotros, los que estamos bajo la sombra de su perfecto Hijo en obediencia, en santidad, Él nos protegerá. Pase lo que pase en esta vida, Dios nos guardará de todo mal, Dios te protegerá, Dios te dará la sabiduría que necesitas, Dios te dará la fuerza que necesitas, Dios te dará la habilidad, la astucia, Dios te dará todo, te equipará para que toda circunstancia que tú pases no te venza ni te destruya, sino que tú salgas con victoria. Dios no necesita cambiar, Dios no necesita mejorar, Dios es un Dios santo y perfecto, es infinito y absoluto en todo, es sabio, es poderoso, Él es todo en todo. Entonces, amados, yo no sé qué opinan ustedes, repito, vamos a seguir unos 15 minutos más respetando el horario, pero yo entiendo que gracias a la inmutabilidad de Dios, su misericordia siempre me va a alcanzar, su misericordia siempre me va a proteger y puedo saber que Jehová, el Señor, que su Hijo Jesucristo, que Dios Espíritu Santo están a mi favor, me guardan y me cuidan de todo mal. Yo con esto siento plenitud de llenura porque sé que mi Dios es un Dios perfecto, es un Dios hermoso, es un Dios maravilloso. Y qué bueno es saber que Dios no es como yo. Qué bueno para mí, qué alegría para mí es saber que Dios en nada se parece a mí, ni se parece a nosotros. Él es distinto, Él es santo. Los quiero invitar, amados, a que vayamos, por favor, al último libro de la Biblia, como se llama el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Este es un libro que a mi hermano Francisco le gusta mucho, el libro de Apocalipsis. Por favor, que vayamos al último capítulo, al capítulo 22, el versículo 11. Fíjense bien cómo el Señor nos habla a través de su palabra, a través del apóstol Juan. Fíjense esto importante. El que es injusto, que sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué quiere decir esto, amados? No voy a explicar ahorita mucho el contexto porque es bastante largo y complejo,
Pero Dios aquí, en estas palabras finales, ya cerrando todo el canon de la Biblia, Él está hablando en relación a lo que sucederá en esos tiempos futuros. El Señor dice, bueno, mira, el malo que siga en su maldad, si él no ha querido reconocerme a mí, dice el Señor, que siga entonces en su maldad. Pero el que hace justicia, que siga haciendo justicia, y el que sea santo, o sea, el que ha sido justificado como nosotros por la santidad de su Hijo, que se santifique todavía. O sea, que sigamos, que prosigamos. Nosotros, como hijos de Dios, ya se los dije, amados, pero necesitamos entender que para poder llegar a la plenitud de la estatura del perfecto Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, tenemos toda la vida que seguir avanzando, evolucionando, madurando espiritualmente, creciendo en el conocimiento de la palabra, en su gracia. Nosotros debemos aferrarnos a la inmutabilidad de Dios para que nuestro cambio más bien se acelere y sea continuo. En nosotros como hijos de Dios es bueno que haya ese principio de cambio, pero hacia el conocimiento de la plenitud del perfecto Hijo de Dios que es Jesucristo. Entonces, ya para ir cerrando por hoy, les quiero contar tres anécdotas de tres personas que uno lo conocen, los otros dos posiblemente no lo conozcan. Fíjense esto. Hubo un hombre llamado John Newton, que él mismo, él dijo que él considera, por todo lo que había hecho en su vida, ser uno de los hombres más míseros e impíos, o sea, más malvados que existió en su tiempo. Hubo un hombre llamado John Bunyan, que él dijo que reconocía que su corazón era podridamente malvado, terriblemente perverso. Y el último que obviamente sí lo van a conocer, fue un hombre llamado Saulo. Y no ha habido en toda la historia de la humanidad ningún hombre que persiga con tanta fiereza ni con tanto odio al pueblo de Dios. Ahora vamos a ver quién es cada uno. John Newton es uno de los siervos más grandes de Jesucristo dentro de lo que fueron los puritanos del siglo XVI. Fue uno de los más grandes hombres de Dios y fue uno de los que ha escrito mayor cantidad de alabanzas y adoraciones en toda la historia. Únicamente por encima de él estuvo el rey David, pero John Newton, ninguno ha escrito tanto como él alabanzas y cánticos de adoración al Señor. Este hombre que reconoció, que dijo que pocos han sido tan depravados como él. John Bunyan, que él dijo que nadie así, que bueno, en su época nadie tuvo un corazón tan perverso y tan podrido. John Bunyan fue el que escribió el libro el progreso del peregrino, el caminar del peregrino. Amados, ese es el segundo libro cristiano más leído en toda la historia de la humanidad. Es un libro que eso es una joya, un regalo que Dios nos hizo a nosotros como pueblo, el progreso del peregrino de John Bunyan. Y ese fue un hombre que Dios le dio una sabiduría que bueno, que eso no se puede medir. Y el último, Saulo, que bueno, mi hermano por supuesto y yo hemos compartido tanto de él. Saulo, que después cambió su nombre porque él dijo, miserable de mí, porque él decía, yo soy como un abortivo, yo soy el último, el más pequeño, y por eso cambió su nombre a un nombre romano, que su nombre significa pequeño, que es Pablo, el apóstol Pablo. Entonces, fíjense, amados, en estos tres hombres, si no es bueno cambiar, pero acercándonos a la excelencia de Cristo, en donde el Señor quiere que nosotros, amados, perdón, que nosotros cambiemos y que evolucionemos, y que para nosotros es bueno el cambio, pero siempre y cuando este cambio sea, perdón, de mejora en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Quién con tanta fiereza asesinó a cristianos como Saulo? Los torturó, consintió en la muerte de cristianos. Saulo consintió en la muerte de Esteban el piadoso
uno de los hombres más grandes servidores del Señor, y él consintió en su muerte, él aprobó su muerte. Y después llegó a ser el cristiano más grande, el siervo más grande de Dios que jamás ha existido en todos los tiempos. Entonces, para nosotros, el principio de mutabilidad, el principio de cambio, sí es necesario, pero en ese sentido. Quiero leerles ya para terminar solamente 2 capítulos, que no quiero dejar pasar eso. Quiero que busquemos el Salmo 139, Salmo 139 del versículo 8 al 10. Y miren qué hermoso dice aquí. Miren lo hermoso que dice el salmista David. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahora vamos a ir, hermanos, a la primera carta a Timoteo en el Nuevo Testamento. Si quieren no lo busquen, solamente permítanme yo buscarlo. La carta a Timoteo, solo para que lo tengan como referencia. Permítanme un momento, aquí está. La primera carta a Timoteo, el capítulo 1, el versículo 15. Fíjense cómo dice Saulo, el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, él dice, yo soy el primero, el más grande de los pecadores, dice Pablo. Y fíjense que fue el más grande de todos los apóstoles. Y así podemos seguir, amados, y continuar, pero ya lo haremos para la semana que viene, para continuar en lo que es la inmutabilidad de Dios. Fíjense cómo un Dios inmutable, un Dios que no cambia nunca, ni en los siglos, como cuando su bendición, cuando su espíritu llega a nosotros, miren en lo que nos puede transformar. Ese hombre, esa mujer que éramos antes de conocer a Cristo, ya en lo que ha sido el caminar de este tiempo con Dios, aun y cuando posiblemente ustedes no lo hayan notado, o tal vez sí lo han notado, pero Dios está obrando y cambiando sus corazones. Dios está en su inmutabilidad. Dios está cambiando nuestro corazón, tu corazón, de un corazón, simbólicamente hablando, de un corazón de piedra a un corazón vivo, un corazón de carne. Entonces, yo creo, amados, que la inmutabilidad de Dios es hermosa, porque ahí podemos ver su misericordia, su fidelidad, su santidad actuando en nosotros, su sabiduría guiándonos y haciéndonos cambiar día a día para que nosotros cada día podamos ser mejores personas hasta que lleguemos a estar en su presencia y con nuestros ojos podamos ver a Dios, a Jesucristo, y en ese momento entender que ya hemos sido cambiados a la perfecta imagen del Hijo de Dios. Yo creo que ya por hoy no tengo más nada que decir, amados. Yo me siento muy bendecido, muy complacido de haber compartido esta pequeña introducción de la inmutabilidad de Dios. Y quisiera por favor, que me dieran una breve opinión de lo que hemos visto hoy. Selva, ¿qué te ha parecido lo que hoy apenas en una pincelada hemos comenzado a tratar en la inmutabilidad de Dios, hermana? ¿Qué te ha parecido lo que hoy hemos compartido? Sabes que cuando leí el tema, yo decía inmutabilidad, inmutabilidad. Bueno, estaba con eso, ¿no? Y de repente se me vino la palabra, cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Amén. Amén. Y una de las cosas que dijiste que es clave, no es que nosotros cuando por su gracia y su misericordia tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos su Santo Espíritu, nos podemos portar mal. Es que la misma naturaleza de Dios en nosotros hace que ya lo que era antes no hay una satisfacción.
explico, en el ser como tal. Sí, Entonces, no es que por estar confiados en que Él por su misericordia no va a cambiar su promesa, nosotros nos vamos a comenzar a portar como fuera de su voluntad, sino que Él mismo en su perfección nos va perfeccionando, vamos a decirlo así. Y sí, eso lo he vivido porque hay cosas que realmente, ya por lo menos yo particularmente, no, no, no me llenan, que antes en otro momento para mí era normal. claro, te entiendo. Eso me llama mucho la atención. O sea, eso me gusta mucho y me identifiqué cuando lo resaltaste. Es un proceso. Es así, hermana, es así. Qué bueno, gracias, Selva, gracias. A ver, em, Francisco, por supuesto, si te es posible ahorita, hermano, ¿te gustaría ya para cerrar darnos tu opinión de qué te ha parecido hoy lo que es la inmutabilidad de Dios, ese atributo tan hermoso y tan único, tan característico de Dios? ¿Podrías darnos ahorita tu opinión o? Sí, claro, me gustó bastante, o sea, me sentí muy identificado por varias cosas que mencionaste de que uno, mira, o sea, yo por lo menos me ha pasado que a veces uno, como quien dice, agarra una rabia o una tristeza o lo que sea que por cualquier situación que te pase y, y de verdad que Dios sí es inmutable y Él está allí para ti, tú estés molesto con Él o con el mundo, con lo que sea, o estés feliz o lo que sea, independientemente de la situación que te estés pasando, Él siempre va a estar ahí contigo. Y tal cual como tú dijiste, como lo que decía Pablo, eh, o sea, que uno es tan pequeño que uno, o sea, no puede entender en sí los planes de Dios y yo siempre he considerado que uno debe como sencillamente, bueno, como incluso decía David, o sea, callarse, sentarse y sencillamente seguir el camino de Dios sin estarse tanto preguntando ni dudando tanto, porque eso precisamente es la fe y la confianza en que Él no va a hacer nada malo en tu vida, ni va a cometer errores, ni va a hacer nada, o sea, que esté en contra de ti. Todo va a ser para mejor, todo va a ser para bien mientras esté Dios allí contigo. Esa es mi opinión. Oye, gracias, gracias, Francisco, gracias de verdad. Bueno, amados, yo de verdad yo me siento muy feliz porque en la inmutabilidad de Dios yo puedo ver y sentir esperanza, yo puedo sentir paz de que ese Dios omnipotente, que ya vimos su omnipotencia, ese Dios todopoderoso, ese Dios omnisciente, que ya veremos ese atributo que es infinito en sabiduría, que ese Dios que es todo amor, pero que también es todo justicia, es el que me protege, el que me guía, el que me guarda, y si lo hace conmigo, lo hace también con ustedes, y esa es mi única certeza de que puedo dormir en paz. Yo no sé lo que va a pasar mañana viernes en mi vida, tú no sabes qué viernes te espera, porque no lo sabes, pero sabes que hay un Dios que te ama tanto que dio a su Hijo por ti, un Dios que no varía en sus promesas, en sus bendiciones, y un Dios que aunque le fallemos, Él no falla y Él no cambia. Él decidió amarnos y nosotros debemos responderle de la misma forma en obediencia. Hay que leer su palabra, hay que buscarlo en oración y tenemos que caminar con Dios Espíritu Santo en esta vida para que cada día podamos parecernos más a nuestro perfecto Señor y Salvador Jesucristo. Selva, ¿querías decir algo que levantaste la mano? Sí, disculpa, es que Rosángela levantó también la mano. Creo que quiere opinar también. Disculpa, Rosángela, no lo vi. Gracias por decírmelo, Selva. Perdona, Rosángela. Si quieres compartir algo, Rosángela, bienvenida sea. Hola, hola. Sí, mira, que me encantó lo que mencionaste hoy porque muy bien sabes, me sentí súper identificada con todo lo que dijiste. Temprano le estaba comentando a mi esposo que, bueno, con todo esto que he vivido todos estos días, que más o menos sabes, ¿verdad? Sí, Me entró hoy, o sea, entrando en razón, me di cuenta que definitivamente
este era el momento de iniciar este nuevo camino, de tomar un nuevo corazón. Y bueno, la verdad es que ahorita, desde que tomé 100% la decisión, siento una paz increíble, increíble que ni yo misma me lo creo, de verdad. Bendito sea Dios. Qué bueno. Sí, y te quería comentar eso, que de verdad quedé sorprendida con todo lo que mencionaste porque me sentí muy identificada. Alabado sea el Señor. Me alegro, Rosángela. Qué bueno. Sí, amén. Sí, gracias, gracias por compartir. Y mira, por favor, quiero que sientas plena libertad cada vez que nos reunamos. Si quieres hablar, oye, gracias, Selva, que bueno, que yo no veo cuando las demás personas levantan la manito, me disculpan. Si ustedes levantan la mano y ven que yo no los he visto, no he dicho nada, por favor me interrumpen, que yo con todo gusto los escucho. Me alegro, me alegro Gracias. en el Señor. A ti y a tu familia, hermano. Bien, Amén. bueno, ya yo creo que hoy, ya por hoy hemos visto suficiente. César, hermano, otro día tú compartirás con nosotros también. Vamos a orar, ya que yo siempre hago que tú des tu opinión, César, y que siempre compartas con nosotros. Hoy te dejo descansar, hermano. Hoy no te molesto, no te interrumpo. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a darle gracias porque Él hoy nos ha enseñado uno más de sus infinitos atributos, y este es muy importante, como es la inmutabilidad de su amor, de su fidelidad, de su misericordia. Gracias, amado Padre, te damos, Señor, de verdad, de corazón, gracias, porque nosotros fallamos, nosotros caemos, nuestra fe falla, dudamos de ti, te ofendemos, Señor, nos rebelamos, muchas veces hacemos cosas hasta inconscientemente en tu contra, pero tú eres fiel. Tu amor es fiel, tu palabra es fiel, tu promesa es fiel y tu Espíritu Santo siempre nos protege. Y tú, Señor Jesús, perfecto Hijo de Dios, sabiduría de Dios, salvación de Dios, día y noche, sin parar, intercedes por nosotros. Tú eres fiel en lo que tú has prometido, Señor Jesús, a pesar de que nosotros te fallemos. Esto nos lleva, Padre, a darte gracias, no a hacernos sentir mal, sino que podemos confiar en que tú cada día nos harás y nos ayudarás a mejorar, a cambiar, a que nos podamos acercar a tu inmutable perfección y santidad, Señor. Esto no nos puede hacer sentir mal, muy lejos de eso, motivarnos, Señor, a buscarte más, porque sabemos que tu amor no cambia ni varía. Gracias de verdad, Señor, por este atributo tan hermoso y tan perfecto en ti como todo lo que tiene que ver contigo. Te quiero pedir, Señor, que no solo nos bendigas a nosotros, sino que bendigas a todos, Señor, los del grupo, que bendigas a los que no pudieron entrar, que de una forma muy especial, Señor, continúes bendiciendo a Rosángela, a su hogar, a sus hijos. Llénala de tu precioso y de tu hermoso Espíritu Santo. Llénala de tu fortaleza. Llénala de tu fe, Señor, de tu sabiduría. Y guíala tú, Señor, a tu verdad, Jesús. Tu palabra es verdad, Padre. Te pido, Señor, bendición para el hogar de Selva, de César, para ellos, sus familias, su descendencia. Te pido, Señor, una gran bendición para la familia de mi hermano, para mi hermano, para ellos, Señor, que sea tu espíritu sobre todos mis amados hermanos, que tú los cubras, Señor. Ahora quiero que todos escuchen, como dice la bendición sacerdotal en el libro de Números, cuando Dios enseñó cómo bendecir a Moisés, cómo bendecir al pueblo completo. Escuchen, porque esta bendición es para ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro. Jehová resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y te llene de su paz.
Gracias, Señor Jesús, porque tú que eres nuestro Salvador y Señor, tú eres quien nos guarda, Señor. Te pido también que me bendigas a mí, Señor, que me ayudes y que me llenes de tu sabiduría, que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos, Señor, a amarte y a buscarte como solo tú lo mereces, porque todo en esta vida es vanidad y lo único eterno y verdadero en nuestra vida eres tú, Señor. Perdona nuestra maldad, límpianos con tu sangre, Señor Jesús, y bendícenos mañana viernes, Señor, de nuevo. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amados, que tengan buenas noches, que la paz del Señor Jesús los acompañe. Nos vemos con el favor del Señor el jueves que viene, ¿ok? Igualmente estamos en contacto en la semana por WhatsApp cuando quieran escribirme. El Señor los bendiga, hermanos. Buenas noches.